Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Preceptos Digitales. Mi nombre es Sebastián Barría y hoy hablaremos acerca de 40 preceptos digitales. Bueno, he decidido a partir de este episodio darle un poco más de vida a la cosa porque veo que está muy lento. No lento, pero mucha voz, poco sonido. De hecho, muchas personas al principio me decían ponle música de fondo, qué sé yo. Así que bueno, ahora lo que están escuchando es una banda de un amigo mío que se llama Find a Fiend. No les voy a hablar mucho sobre la banda, pero sí les voy a dejar los links para que puedan seguirlos en redes sociales y puedan descargar su música, que la pueden encontrar fácilmente en Spotify. Bueno, lo que vamos a hablar hoy son los 40 preceptos digitales que llevamos hasta el momento. Esto se me ocurrió porque en algún minuto del podcast, que no recuerdo bien cuándo fue, al principio, la idea era de cada podcast generar finalmente un precepto, que ese era el porqué se llama preceptos digitales, pero en algún minuto todo esto se distorsionó y bueno, fui improvisando en el camino y con eso se fue perdiendo el tema de los preceptos. Pero creo que ya 25 episodios son bastante o decente y espero que queden muchos más aún, pero la idea mía era hacer una especie de resumen, porque me acordé que los primeros episodios sí tenían preceptos. Entonces, bueno, lo que quise hacer ahora fue, después de haber estado sentado en mi computador cerca de una hora, haciendo como un resumen de los episodios y anotando todos los preceptos en un hermoso TXT, lo que hice finalmente fue generar una lista con estos 40 preceptos, que los saqué de los que ya existían y el resto los generé a partir de una especie de resumen de todos estos episodios. Fui leyendo de qué se trataba cada episodio, porque la verdad es que no me acuerdo de qué se trata cada uno, pero de eso fui recordando qué era lo que había conversado en cada uno de los episodios y generé finalmente todos los preceptos que se me fueron ocurriendo. Por decirlo así, y para retomar el tema, un precepto es algo así como un mandamiento. Obviamente no quise usar la palabra mandamiento porque es muy religioso para esto, pero la idea es esa, es algo así como los mandamientos digitales. Algo así como todo lo que un desarrollador web debería hacer o implementar o aprender durante el proceso. Así que bueno, para que no se extienda tanto este episodio, vamos con cada uno de los preceptos. La verdad es que no están en orden según los episodios, así que son simplemente 40. El primero, analiza y planifica antes de diseñar. Bueno, es lógico, detrás de cada gran diseño siempre hay una cabeza pensante y un buen concepto y obviamente una buena mano de diseño que está en función de toda esta idea. Así que bueno, no hay mucho que decir, es lógico. Analiza y planifica antes de diseñar. El segundo precepto, diseña en base a conceptos. Tal como decía anteriormente, un buen diseño siempre se va a basar en un concepto. Esto yo lo sé, lo tengo más que claro porque yo, antes de haber estudiado comunicación multimedia, que fue lo que estudié arquitectura. Y en el fondo en arquitectura lo que más te enseñan es trabajar en base a conceptos. Lo que te enseñan es el proceso de diseño, que aunque muchos no lo crean, no es un tema netamente artístico que simplemente te nace, sino que está siempre basado en conceptos y en ideas de fondo. O sea, uno primero, como dice su nombre, es un proceso de diseño donde uno primero encuentra una problemática y luego plantea distintas soluciones y finalmente el diseño es la mejor solución que se puede encontrar para resolver la problemática. En el caso del diseño gráfico es la mejor solución estética visual para poder solucionar un problema. Por ejemplo, si es un sitio para gente discapacitada, la propuesta gráfica que se haga va a ser obviamente en función de resolver esa problemática. Además de que se vea bonito estéticamente, que eso también es súper subjetivo, lo importante en el fondo siempre va a ser resolver la problemática. Y bueno, por eso se llama proceso de diseño. Así que bueno, lo importante es diseño en base a conceptos. Y esto no solo se aplica a diseñadores gráficos, sino que también a software o a aplicaciones web o a wireframes
a maquetas, a lo que sea. Porque si ustedes se fijan, por ejemplo, el Windows o Mac, OS X o cualquier sistema operativo, por ejemplo, que son temas netamente de software, siempre tienen conceptos detrás que hacen ciertas analogías. Porque si se fijan, por ejemplo, un sistema operativo siempre hace, por lo menos los que son de computador de escritorio, siempre hacen esta analogía con los escritorios. Siempre hay un concepto detrás y todo va en función de eso. Entonces yo tengo carpetas, como irían arriba de un escritorio, tengo portapapeles, donde yo anoto lo que memorizo con Control C. Pero bueno, si se fijan, siempre hay un concepto detrás. Sea bueno o sea malo, o sea más fuerte o menos fuerte, el concepto más entendible o menos entendible, pero siempre tiene que haber un concepto detrás. Bueno, sigamos. El tercer precepto: utiliza los distintos formatos de imagen según sea necesario para optimizar tus desarrollos. Bastante frase, las voy a leer de nuevo más lento. Utiliza los distintos formatos de imagen, es decir, JPG, PNG, GIF, según sea necesario para optimizar tus desarrollos. Y no solo hablo de desarrollo web, también de móviles o también de software. Lo importante es que aprendamos para qué sirve cada uno de los formatos, los manejemos bien, sepamos cuáles son sus características, en qué caso yo debería ocupar cada uno y finalmente los ocupemos según sea necesario. Yo dejé un video en preceptosdigitales.com donde ustedes pueden ver para qué sirve cada formato y cuáles son sus características. Así que de pasadita los dejo invitados a verlo. Sigamos. 4. Analiza la estructura y los elementos comunes a nivel de diseño antes de maquetear. Esto es algo que hay que tener en mente cuando uno pasa de un PSD a un desarrollo HTML. Lo importante siempre es tener claro que un sitio web se compone de varias páginas. Y cuando yo tenga que maquetear, voy a tener que compatibilizar todos los estilos en cada una de las páginas. Por lo tanto, yo lo primero que tengo que hacer antes de lanzarme a maquetear es ver la home, ver los interiores, ver el formulario de contacto, ver algunas páginas que sean especiales y empezar a ordenar el tema y saber, ok, estos son los H1, estos son todos los tipos de títulos que hay. Estos son, no sé, por ejemplo, hay sidebar, pero no está presente en la home. Entonces tengo que empezar ya de antemano a resolver cómo voy a enfrentar ese tipo de cosas. Voy a hacer un CSS para la home y otro para los interiores. O voy a hacer una base y luego en la home voy a definir algo específico, tal vez un CSS específico. O voy a generar los mismos divs y simplemente en las partes, entonces tal vez al body le voy a poner una clase que va a ser interior. Y por lo tanto todos los interiores tal vez no tengan la barra lateral, o en vez de tener 3 columnas tengan 2. Por lo tanto yo ya voy a poder empezar a definir los estilos diciéndole que los interiores, espacio, no sé, columna izquierda, display none. O no, bueno, no. Eso sería absurdo al final, porque la idea sería que los interiores no se cargue el contenido de la columna izquierda. Pero bueno, entonces columna derecha, no sé, tal vez va a tener un ancho distinto y la columna central va a ocupar el 100% del espacio. Lo importante es, como decía anteriormente, analizar la estructura y los elementos comunes a nivel de diseño, o sea, antes de empezar a maquetear. Precepto número 5. Aprende a terminar tus proyectos. Bueno, este precepto nace de uno de los episodios donde yo sí hablaba acerca de que hay que aprender a terminar los proyectos. Hay muchas personas que comienzan proyectos y antes de lanzar el proyecto o de terminarlo ya están partiendo otro con una idea nueva. Y esto le pasa sobre todo a los creativos. El problema de esto es que finalmente uno como desarrollador o diseñador o incluso como un creativo, uno nunca termina el proyecto y por lo tanto nunca lo da por cerrado. Los proyectos siempre están ahí, están flotando, te están penando detrás, siempre pasan los años y uno se acuerda del proyecto y si lo hubiese terminado y si hubiese hecho esto, bueno, eso está mal al final. Uno tiene que terminar los proyectos, aprender de los proyectos terminados, porque lo que pasa, y porque uno aprende, es porque uno dice, ok, el proyecto está terminado, lo voy a lanzar o se lo voy a entregar al cliente, y de ahí uno recién aprende y se da cuenta de que en verdad le faltaban cosas a ese proyecto. Que cuando uno lo lanza, tal vez ahí uno se da cuenta y dice, oh, cierto, yo debería haber hecho esto, o tal vez debía haber implementado esto otro, o tal vez toda esta parte no tendría para qué haberla hecho porque nunca la usó nadie. Me ha pasado a mí personalmente con varios proyectos ese tipo de cosas, y de todas esas cosas he ido aprendiendo y finalmente si uno no termina los proyectos, no los da por terminado, no los entrega, uno nunca va a aprender a finiquitar proyectos, y eso es lo importante, aprender a terminar tus proyectos. Precepto número 6. Aprende a responder por tus errores.
Esto nació acerca del tema de la garantía. Cuando uno entrega algún proyecto web a un cliente, uno tiene que poder responder sobre esos desarrollos. Por ejemplo, si el cliente te dice entrégame un sitio y uno está comenzando, probablemente uno ha revisado el sitio en Firefox donde lo desarrolló o en Chrome donde lo desarrolló, y de repente va a aparecer el cliente con Explorer 8 o 9 y te va a empezar a decir que hay cosas que no funcionan, y uno como desarrollador tiene que tener súper claro hasta dónde llega su garantía. Es decir, enfrentar al cliente y decir ok, tú tienes razón, yo debía haber entregado esto bien. En el fondo tienen que pensar que nosotros como desarrolladores tenemos que hacer bien nuestro trabajo, si no la gente nos va a empezar a mirar mal y está nuestra imagen de por medio. Lo cual me lleva al precepto número 7 que voy a aprovechar de vincular acá. Preocúpate de entregar tus trabajos bien terminados, pues tu imagen está en juego. Bueno, ese tema es clave, sobre todo en la gente que intenta desarrollar cosas freelance o trabajar así, que al final somos todos, porque un buen trabajo, bien terminado, bien entregado, que eso nos lo da la experiencia, así que tengan claro que los primeros trabajos que empiecen a desarrollar, los que están recién comenzando, van a tener fallas, van a tener falencias, y cuando estén terminados en verdad no van a estar terminados. Cuando ustedes crean que está terminado en verdad no van a estar terminados. Y bueno, con el tiempo, el hecho de entregar trabajos pulcros y sobre todo de poder aprender a responderle a nuestros clientes por nuestros errores, algo así como la garantía de nuestro trabajo, todo eso nos va a llevar a una buena reputación o buena imagen. Y por lo tanto va a llegar un momento en que un cliente nos va a recomendar con un amigo de él, y así nos van a empezar a llegar trabajos y tal vez no tengamos ni siquiera que movernos de nuestro puesto, porque van a llegar trabajos que, bueno, esto pasa en todos los rubros, en todas las áreas, no es exclusivo del desarrollo web. Así que eso es más o menos algo lógico. Pero bueno, preocúpense de entregar los trabajos bien terminados. Precepto 8. Mejora tus servicios ofreciendo complementos a tus desarrollos en redes sociales. Por ejemplo, manejo de redes sociales, desarrollo de apps, administración de ads, de avisos. Y este precepto nace del episodio donde hablé, el episodio anterior a este, donde hablé acerca de Facebook. Lo importante al ser nosotros desarrolladores web es que tenemos que entender que nosotros podemos abarcar todas las áreas que impliquen HTML, CSS, programación o cualquier lenguaje o sistema que manejemos, y por lo tanto siempre es bueno poder manejar un abanico de opciones, porque finalmente lo que hacen los clientes es que están buscando soluciones. Entonces, por lo tanto, mientras más soluciones podamos entregarle, está bien, pero ojo que no hay que caer en entregar soluciones mal hechas. Lo importante es, si le vamos a ofrecer algo a nuestros clientes, ofrezcámosle algo bueno y que sepamos hacer bien. El tema de las redes sociales finalmente es algo donde estamos todos probablemente metidos, y es algo bastante simple de entender y de desarrollar, y si no, información hay por montones. Precepto 9. Revisa bien tus sitios en todos los navegadores antes de entregárselos a tu cliente. Y bueno, no solo los sitios, también los de cualquier tipo de desarrollo, por ejemplo una versión móvil o una aplicación para Facebook o cualquier cosa que estemos desarrollando. Lo importante es revisarlo en todos los navegadores, y esto va vinculado a los preceptos anteriores donde la idea es poder responder por nuestros trabajos. O sea, lo importante es, si nosotros entregamos un buen trabajo en un principio y revisado en todos los navegadores y sabemos que funciona, probablemente ni siquiera vamos a tener que responder por la garantía, porque no va a existir. Simplemente el sitio va a estar bien desarrollado y no va a haber problema. Bueno, y de aquí se me acaba de ocurrir un precepto 9b para que no se me desarmen los números. Deja tiempo en tus desarrollos para testeos y etapas de marcha blanca. Finalmente, mientras más testeo haya, mientras más probemos los sitios antes de entregárselo al cliente, más nos aseguramos de que va a estar bien desarrollado. Así que bueno, va de la mano con este precepto anterior. Precepto 10. Respalda tus archivos originales. Porque bueno, uno nunca sabe en verdad cuándo va a requerir estos archivos. Por ejemplo, esto es muy típico en el caso de Flash. Le entregamos al cliente un SWF con la película, con el desarrollo, y después de 1 año, 2 años, a mí me ha pasado, te piden los archivos porque o te piden hacer algún cambio en el desarrollo, y resulta que si uno no los tiene, se hace bien complicada la cosa. A mí me pasó, me entraron a robar a la oficina una vez y me robaron el computador donde yo tenía varios sitios desarrollados. Y bueno, por suerte tenía respaldos, pero había un sitio en el cual yo no tenía respaldo. Y cuando me llamaron después de como 2 años, me dijeron, oye, la empresa cambió ahora y seguimos usando la aplicación que hiciste, que era un juego, pero ahora necesitamos actualizar el logotipo y no sé qué otra cosa.
y lamentablemente no pude. Les tuve que decir que me habían entrado a robar y que perdí el respaldo y finalmente perjudiqué a mi cliente. Y bueno, tuvieron que seguir usando la aplicación con el mismo logo antiguo solamente. No sé qué habrá pasado después de eso. Pero bueno, de ese tipo de cosas se aprende, así que lo importante es tener respaldo. Puede ser respaldo en la nube, que yo por ejemplo trato de hacer eso en casi todo lo que desarrollo, pero lo importante es que tengan algún sistema donde hagan un backup o algo. Precepto número 11. Vincula la logística de tus clientes con tus desarrollos. Eso es algo complejo de entender, pero creo que es bastante útil. Finalmente, cuando nosotros estamos trabajando con clientes, siempre el cliente tiene algún problema que tiene que resolver y por algo llega a nosotros y nos pide ayuda. Tal vez necesita llegar mejor a sus clientes y por lo tanto tal vez nuestras estrategias de marketing o diseño o publicidad que podamos tener incorporadas sean útiles. O tal vez esté buscando alguna solución logística, no sé, alguna tiene que vender online y necesita que nosotros podamos desarrollar algo que le sirva para solucionar el problema. A mí me ha pasado, por ejemplo, clientes que trabajan todo en papel y llevan años trabajando en papel y resulta que al final lo que necesitan es una solución para poder hacer todo online y dejar de usar papel. Así que bueno, ese es el momento donde nosotros como diseñadores o desarrolladores tenemos que aprender a vincular la logística de los clientes con nuestros desarrollos, ofrecerles soluciones finalmente. Y ahora nuevamente aprovecho de vincular el próximo precepto, que es el precepto 12. Propone ideas que ayuden a solucionar problemas específicos. Ese es el tema. Al pensar en que el cliente tiene una logística que va fuera del sitio web, por ejemplo, tal vez el cliente tiene un sitio y solamente el sitio tiene un formulario de contacto, o es la única forma de contacto con los clientes. Bueno, hay que tener en mente la logística, o sea, es decir, lo que va por fuera de esto, quién va a usar ese formulario, quién se va a dedicar a responder el formulario. Nosotros tenemos que preguntarle a nuestros clientes siempre ese tipo de cosas para tenerlas claras, porque claro, tal vez es el mismo cliente, es una empresa pequeña y tal vez él responde los correos de su celular, entonces ya tenemos que saber que los mails que le mandemos tienen que verse bien en un celular y él tiene que poder responderlo fácilmente. O tal vez es una empresa grande y va a tener no sé, un call center. Tenemos que saber que los formularios que hagamos tienen que poder dispararse a varias casillas de correo al mismo tiempo, o no sé, si se fijan, por eso digo, vinculen la logística, o sea, en el fondo, qué es lo que va a suceder más allá de nuestro sitio o de nuestro desarrollo, vincúlenlo con lo que están desarrollando ustedes, para que puedan proponer ideas que ayuden a solucionar los problemas específicos, que es finalmente a lo que van a llegar sus clientes, a pedirle soluciones para problemas específicos. Y como nosotros somos personas creativas, o la mayoría, o deberíamos serlo, finalmente al ser diseñadores o desarrolladores o plantear soluciones, no sé, somos analistas o cualquier tipo de solución, implica que nosotros tenemos en nuestra cabeza miles de ideas y miles de soluciones posibles. Eso es finalmente lo que nos une a todos nosotros dentro del rubro del desarrollo web. Así que bueno, ocupen esas neuronas que andan por ahí flotando y propongan buenas ideas para conseguir finalmente clientes felices. Y una cosa lleva a la otra, bueno, todo va de la mano acá. Precepto 13. Incluye en tus sitios los Open Graph Tags para controlar lo que se comparte en las redes sociales. Lo importante es lo que yo siempre he dicho, finalmente nosotros como desarrolladores tenemos que controlar lo que hacemos. No es que el navegador o internet o Facebook va a hacer lo que quiera. Si nosotros desarrollamos un sitio y lo compartimos en Facebook, nosotros tenemos que aprender a controlar lo que se va a visualizar en Facebook. Para eso, aprendan a usar Open Graph Tags e implementenlo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo nosotros aprendemos a utilizar los Open Graph Tags y los manejamos? Bueno, ahí está el precepto 14 donde dice, utiliza el Facebook Debugger para saber lo que tiene Facebook en su caché. Si googlean Facebook Debugger, van a encontrar la primera página probablemente, donde Facebook, uno ingresa cualquier URL y Facebook te dice qué es lo que tiene en su caché o qué es lo que ve de ese sitio. Y por lo tanto también nos recomienda qué tipo de cosas solucionar y qué tipo de tags implementar para que nosotros controlemos lo que la gente ve en Facebook de los sitios que hagamos. Incluso si son sitios con páginas dinámicas como tiendas online que tienen páginas de producto, podemos controlar que cada producto tenga su propia foto, tenga su propia descripción, tenga su propio título o cualquier información que nosotros deseemos manejar. Precepto 15. Únete a grupos de discusión. Bueno, esto obviamente hay que tener en mente la sinergia, o sea que muchas cabezas piensan más que una. Nosotros podemos ser muy capaces, pero siempre hay otras personas que tienen buenas ideas. Entonces, si
Si tenemos un equipo de trabajo en una oficina, por ejemplo, bueno, siempre es bueno plantear los temas y a otras personas, aunque no sean de nuestro rubro, se les van a ocurrir otro tipo de ideas. Lo que se denomina comúnmente como brainstorming. Lo importante es tener otras vías. ¿Qué pasa si dentro de nuestra oficina no hay nadie que maneje los temas? O tal vez tenemos un problema súper específico, no sé, necesito desarrollar tal cosa y no sé con qué herramienta es más fácil. Bueno, lo importante es que estemos al menos inscritos o suscritos a foros o a grupos de Facebook, por ejemplo, o estos grupos de Google. Lo importante es que tengamos a quien preguntarle en caso de ser necesario. No hay que ser tan tercos o egocéntricos o cual sea la palabra de creer que uno puede resolverlo todo, así que bueno, siempre hay a quien preguntarle. Obviamente mi mentalidad por lo menos es intentar resolverlo hasta el punto que ya se me agoten las ideas y ahí yo empiezo a preguntar, pero eso, tampoco hay que ser flojo y ponerse a la primera a preguntar porque si no de los foros te van a agarrar a patas después. Bueno, así que bueno, aprovechando ese tema, los dejo invitados a unirse a Preceptos Digitales VIP, que se pueden registrar fácilmente y rápidamente en VIP, o sea, ip.preceptosdigitales.com, o también unirse al grupo de Facebook Desarrolladores Web, entre paréntesis, Front-End/Back-End en español. Es un poco largo y extraño el nombre, pero lo voy a dejar ahí en los comentarios para que se puedan. Voy a dejar un link para que se puedan unir al grupo. Bueno, ya hay una buena masa de gente ahí dando vueltas, así que los dejo invitados. Y ahí tienen, ahí tienen diseñadores, desarrolladores, programadores a quien consultarle. Y de hecho también hay hartas ofertas de trabajo y ese tipo de cosas. Precepto número 16. Intenta aplicar buenas prácticas al enviar correos automáticos para no ser catalogado de spammer. Bueno, esto también fue planteado en el episodio acerca de envío de correos. Porque siempre la problemática cuando uno desarrolla es al enviar un mail que llega al spam. Entonces, bueno, precepto 1 de 16.1, escuchen ese episodio. Y de ahí van a sacar varias claves y trucos para poder entender la lógica de los correos y poder también manejar su servidor para evitar ser catalogado como spam, y además encontrarán algunos tips para poder evitar que sus correos cuando los manden lleguen al spam. Lo cual nos lleva al precepto 17, que va de la mano con el 16. Ofrece siempre la posibilidad de dejar de recibir correos. Bueno, ese es uno de los temas. Si yo desarrollo un sitio, tal vez, no sé, que solicita que la gente se registre o que se agreguen al newsletter o lo que sea, siempre que mandemos correos automatizados, o incluso cuando mandemos correos de listas de correos, qué sé yo, tenemos que dar la posibilidad de que la gente se pueda salir, porque así estamos respetando su privacidad, estamos respetando su derecho de usuario a poder denegar y decir ya no quiero más, me aburrí. Así que bueno, lo importante es tratar de ser buenas personas en todo esto y no abusar, porque finalmente el que abusa termina siempre perjudicado porque o queda catalogado en listas negras o alguien como Google, por ejemplo, lo bloquea. O bueno, al final siempre el que trata de abusar de todos estos sistemas termina perjudicado. Así que háganlo bien ustedes. Precepto 18. Invierte tiempo en armar tus propias librerías o grupos de plugins. Bueno, esto pensando en el episodio en que yo hablé acerca de mis plugins favoritos para WordPress. La verdad es que después de haber hecho ese episodio he ido utilizando y descubriendo nuevos plugins. Pero bueno, lo importante es que cada uno se arme como un paquete de plugins. Por ejemplo, si uno trabaja con WordPress, ¿cuáles son los plugins que uno siempre debería tener instalado como base? Tal vez los plugins de seguridad, tal vez los plugins que me hagan más fácil la integración con algo, o bueno. Y finalmente, mientras uno más desarrolla, uno inevitablemente se va armando una especie de biblioteca. Lo mismo sucede cuando uno desarrolla en JavaScript, por ejemplo, con jQuery o Mutools o lo que sea. Uno siempre va juntando librerías y juntando. Bueno, lo importante es que ustedes se den el tiempo, inviertan tiempo en de alguna manera organizar esto y mantenerlo ordenadito. Mientras más lo hagan, mucho más fácil se les va a hacer después cada uno de los desarrollos.
no sé, créense una carpeta donde van dejando por separado cada una de las librerías, tal vez con una pequeña descripción de para qué sirve, o tal vez tengan un repositorio online en alguna parte donde ustedes dejen sus cosas, o un Dropbox para que puedan trabajar en cualquier parte y siempre utilizar sus mismas librerías. No sé, bueno, cada uno se las ingeniará. Precepto 19. Mantén siempre actualizadas las librerías y software de terceros. Esto es básico en los temas de seguridad, sobre todo cuando se utilizan sistemas open source, sea cual sea. Porque estos sistemas open source, como su nombre lo dice, son de código abierto, y ahí está el problema porque la gente que hackea baja el código y finalmente sabe mejor que nosotros cómo funciona el sistema completo y sabe por dónde entrar. O sea, en el fondo le estamos dando el mapa de la casa completo y sabe todas las cañerías y sabe todo lo que hay y sabe si quiere meter un cable o algo, sabe por dónde meterlo, sabe hacerlo. Probablemente sepa mejor que nosotros, como decía, entrometerse, interferir en nuestro sistema. Así que bueno, lo importante es mantener siempre actualizado, porque finalmente los desarrolladores de los sistemas open source van lanzando versiones nuevas, que la mayoría son versiones que tapan temas de seguridad. Precepto 20. Automatiza todo lo que puedas. Bueno, pensando en programación, pensando en diseño, pensando en lo que sea, o en HTML, en maqueteo, una de las cosas más complejas siempre es automatizar procesos. Pero es algo que es súper bueno implementar, aunque lleva mucho tiempo, la verdad. La mentalidad, sobre todo me van a entender aquí los programadores, la mentalidad de cualquier programador debería ser una mentalidad de optimización y automatización. En el fondo, si quiero crear una librería para algo, ¿cómo hacerlo para que esta librería sea tan flexible, cosa que yo la puedo usar en 60 sitios distintos y en todas se adapte, a lo más con una mínima modificación en el código, o ojalá con ninguna, y que yo pueda mandarle variables y que finalmente se adapte a cualquiera de los sistemas? O si hago una librería, no sé, por ejemplo, súper simple, no una librería, pero una función para cambiar las pestañas de unos tabs, no sé. ¿Cómo hacerlo para que esa función me permita flexibilidad? La verdad es que eso se va dando con el tiempo, y uno al comienzo lo va a intentar hacer y probablemente va a tropezarse con miles de piedras en el camino, y en algún minuto ya va a empezar a entender la lógica, y cuando uno ya empieza a desarrollar funciones nuevas o la misma mejorada, va a empezar a automatizar. En el caso del diseño, por ejemplo, es un poco más difícil automatizar, pero siempre están las famosas acciones de Photoshop, donde tal vez hay ciertas cosas o ciertos trucos gráficos que uno utiliza, y tal vez uno puede empezar a generarse librería de botones, por ejemplo, para empezar a automatizar y no tener que cada vez estar diseñando. O tal vez, como decía antes, acciones de Photoshop que me permitan aplicar ciertos efectos o filtros o lo que sea sobre ciertos elementos. No sé, por ejemplo, si tengo que cargar el contenido de un sitio web y tengo que cargar, no sé, una galería de imágenes, tal vez una buena solución podría ser una acción de Photoshop que me ajuste los tamaños de cada una de las imágenes al tamaño que yo necesito para subirlo. No sé, o que me las convierta de un formato a otro, o no sé, algún elemento. Siempre hay que pensar en elementos que me permitan automatizar. La verdad es que no les puedo decir mucho más porque cada caso es distinto, pero ténganlo en mente. Bueno, me acabo de dar cuenta que son muchas. Y si bien todavía tengo anotadas las otras 20, las voy a dejar para un próximo episodio, para la parte 2. Esto se me acaba de ocurrir, así que no lo tenía pensado, pero la verdad es que pensé que me iba a salir más rápido todo. Así que bueno, dejémoslo los próximos 20 preceptos para la segunda parte de este episodio. Por ahora los dejo invitados a escuchar los episodios anteriores, a unirse a los grupos, a escuchar a la banda Find a Fin. Y voy a pensar por mientras qué música pongo para el próximo episodio. La idea ahora es que por último sea algo más agradable que escucharme a mí solamente. Y de fondo escuchen algo que nos haga compañía. Nos vemos, nos oímos en el próximo episodio. Los invito a enviarme todas sus consultas, sugerencias a preguntas@preceptosdigitales.com. Y por supuesto, como siempre, a seguirnos en redes sociales, @preceptdigitales en Twitter y /preceptosdigitales en Facebook. Y nos vemos la próxima semana. Esto fue Preceptos Digitales.